Dios les bendiga grandemente. Así que vamos a estar hablando un poquitito. ¿Sí? Daniela, bendiciones, Dios te bendiga. He visto que se conectó también Gabriela. Dios les bendiga en gran manera. Amén. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que estábamos viendo, sobre el don de discernimiento que ya hemos hablado, que es uno de los dones específicos que cuanto más busquemos de la presencia de Dios, vamos a sentir en nuestro cuerpo también. Y vamos a estar sintiendo por los sentidos espirituales que están activos. Lamentablemente muchos de los hermanos desconocen que tienen sentidos espirituales activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la amada iglesia vive muchos en la incredulidad, en la duda, y no se creen a sí mismos que Dios les puede usar en un área específica. Entonces dudan hasta de uno mismo. Por eso Dios también empieza a trabajar con uno en su carácter, en su autoestima. Lo importante es saber que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario y gracias a Él, para todas las cosas nosotros recibimos. Mucha gente no quiere ponerse al lado de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que está sentado al lado del Señor. ¿Por qué? Porque se cree inmerecedor de lo que el Señor le da. Entonces es necesario que nosotros, como hijos de Dios, todos los días trabajemos también en nuestro carácter, en nosotros mismos. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Hay áreas de nuestras vidas en el cual nosotros vamos a ir también conociéndonos, cada uno se conoce a sí mismo. Entonces, ¿cuáles eran las características de un profeta? El carácter de un profeta va a ser una persona que se va a vanagloriar, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen el PDF? No, pastora, no tiene que vanagloriarse el profeta. Amén. Cuando nos encontramos con una persona así, ¿qué hacemos? Ya conocemos las características, entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una persona así? Yo creo, pastora, que el mismo espíritu nos avisa y hay un choque, sí, ¿no? Sí, oramos por él para que el Señor tome control de este varón o de esta mujer. Pues sentimos que lo que como que no recibimos esa profecía. Sí, así mismo es. Primeramente, una de las cosas que la palabra de Dios también nos habla es que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Toda profecía que nos estén dando, nosotros tenemos que analizarlo primeramente. Cuando alguien viene a entregarnos una palabra, nosotros vamos a saber si es de parte de Dios a través de los sentidos espirituales y el don de discernimiento que tengamos, ¿sí? Por eso tenemos que tener alerta todos los sentidos para saber si es de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a sentir que es de parte de Dios? Vamos de acuerdo con la palabra. Va de acuerdo con la palabra también. Confirma con la palabra. Sí. ¿Qué más? Creo que, hola pastora, yo creo que sentimos que si viene el Señor, si no vamos a tener un quebrantamiento. También un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ser convencidos de justicia
de juicio y de pecado. Sí. Cuando no es de Dios, ¿qué es lo que va a causar en nosotros? Rechazo, en mi caso, yo hablo por mí. Sí. Un rechazo de como que no me gusta, no quiero. Primeramente, una palabra profética es para edificación, exhortación y ¿qué más? Conformación. No les escucho. Para restauración. Restauración, sí. Para levantar, para restaurar. Entonces, uno de los que enviaron dijeron, una persona que recibe una revelación de parte de otro hermano que está mal, ¿lo va a hacer en público o lo va a hacer en privado? En privado. En privado, muy bien. Porque no avergüenza. Exactamente. Entonces es importante no ser profetas locos. Es importante saber tener... a ver, hay que apagar un poquito los micrófonos de los demás porque se escucha un poco de eco. Trabajó y operó en la iglesia, eran personas muy cercanas a mí, eran personas que me tenían como que mucha honra y pastora para acá, pastora para allá, y pastora a mi casa, pastora la comida, pastora esto, pastora el regalo. Y así fuimos caminando, abrí mi casa a ellos, y cuando empezó a operar este espíritu, me dividió la iglesia. Ahora que estamos en estas clases, puedo identificar que debemos de tener mucho cuidado, tener el discernimiento, porque a veces a las mismas personas que les hemos confiado nuestro corazón, porque necesitamos también ser ministradas, que alguien nos escuche, son las primeras que vienen, atacan y te dan con todo, te exhiben, hablan cosas que te quedas hasta sabes más cosas de tu propia vida que uno mismo, y ponen tanto argumento de Satanás que ahora puedo identificar. Ahora he exhortado al pueblo, a los guerreros que estamos levantándonos, a estar orando por todo espíritu de Jezabel, todo espíritu que quiera entrar a la casa, y que tengamos el discernimiento, porque muchas veces operan tan lindo, tan delicadamente, que hasta les creemos el amor sincero que tienen, y cuando menos siente uno, son puñaladas que nos tiran con lágrimas que cuesta trabajo levantarse, y el único que nos levanta es el Señor. Amén. Ese espíritu operó mucho y contaminó, se llevó la mitad literal. Cuando yo ya estaba bien quebrantada y dije, Señor, ya no puedo, llegó una familia nueva. Yo le decía, confírmame que tú quieres que yo siga aquí, confírmame que yo tengo que seguir en este pueblo, y porque queda retirado de la casa de ustedes hacia donde yo voy, y ahí hay mucha hechicería, idolatría. Entonces yo decía, ya no, Señor, gasto mucho, es esto, y para que salgan con esto, que se lleve a todos. Y estaba yo quebrantada, de verdad que cuando yo dije, hasta aquí llegué, Señor, llega una familia nueva, y dije, o sea, ¿qué quieres que yo me quede? Está bien, Señor, tengo que obedecer, porque la palabra es clara, el que retrocede no es signo de él. Pero ya ahora mis ojos, mis sentidos espirituales, ya cuando hay estas situaciones, es bien difícil levantarse, ¿eh? Sí. Bien difícil, porque queda herido uno completamente, sí, de quien decíamos, pero era mi amiga, pero comíamos juntas, pero ¿por qué se levantó? Y de verdad, esto es tremendo, se llevó la mitad de la iglesia. Y bueno, el Señor obrando, y qué bueno que nos da estas clases para identificar, orar, porque este espíritu se ha exhibido, y que pongamos nosotros los ojos bien puestos en quien abrimos nuestro corazón. Sí. De verdad, que sí, sea Dios con nosotros. Amén. Amén, Pastora Elizabeth. Realmente muchos, ¿verdad?, de los que están aquí son pastoras también, y saben, ¿verdad?, que a veces nosotros necesitamos también tener una compañía, alguien con quien desahogarnos, ¿verdad? Lamentablemente estas personas son, ¿verdad?, las que están a nuestro lado, aparentemente parecen amistad, ¿verdad?
pero uno no se da cuenta que después va a sacar todo lo que uno le confió, ¿verdad? Que le abrió el corazón. Y podemos, ¿verdad?, darnos cuenta que es un espíritu demasiado fuerte de opresión total, como ciega totalmente a la persona, ¿verdad?, para volverse en contra del ministerio. Creo yo que en algún momento el Señor también va a confrontar esos corazones por medio del Espíritu Santo. Así que esperemos, ¿verdad?, en la voluntad de Dios todas las cosas. Amén. Otra persona más que quiera compartir. Le voy a compartir algo que me pasó y que era muy simpático. Yo salí a caminar hoy. Hace rato que no salía a caminar. Y usted, hermana Damri, conoce el terotero, ¿verdad? Y hoy tuve ataques de pájaros. Y yo me fui caminando normal y vinieron como aves, como naves que me querían por la cara atacar. Y yo en el nombre de Jesús reprendo toda enviación, todo lo que estén haciendo en el nombre de Jesús. No tiene poder, no tiene autoridad. No había caso. Y después había mucha gente que caminaba, a nadie le atacaba. Y estaban 2 chicas que me estaban mirando y ellas se reían. Y luego yo pasé por, no me va a hacer más nada, dije. Como ya las otras personas están ahí, otra vez vino a atacarme, otra vez quería atacarme en mi cara, no sé qué es lo que me querían hacer. Y pero cuando venían para mí, subía por mi pie. Acá está el otro también que he usado. Acá mira, este es el otro usado. Cuando ve que escribo me ataca. Entonces era simpático porque el mundo visible puedo ver, ¿verdad?, el ataque, pero también el invisible, ¿verdad? Un poco simpático, ¿verdad? Pero en estos tiempos estamos siendo muy atacados también por el trabajo de brujería. Cuando estoy orando me muestra, ¿verdad?, las caras de las calaveras. Son trabajos de brujería. Pero vamos ya para levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Así que sabemos que lo que el Señor ha depositado en cada uno de ustedes es algo glorioso. Acá el gato quiere estar también en la transmisión y está moviendo mi celular que quiere salir también. Bueno. Entonces vamos a ver, yo le dije a mi cuñada y se molesta cuando le hablo del gato. Cada vuelta que yo oro, el gato le veo en la visión. Y le dije, no vayas a tener ese gato negro. Y se molesta conmigo. Había yo estoy en Paraguay, la hermana Damri también conoce Asunción. Estaba un pastor que se le llama José, no me acuerdo su apellido. Ese es un profeta loco también. Entonces él estaba en su transmisión en vivo y dice: a todos los gatos negros que yo le vea, yo le mato, dice. Si yo justo paso con mi camioneta y le veo a un gato negro, yo le mato, dice él. Entonces los del canal sacaron eso que dijo el pastor, el profeta loco, y le denunciaron la protección de animales. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que los animales son usados también, pero podemos orar y que el Señor les santifique, ¿verdad? Entonces mi cuñada a veces dice: vamos a bautizarle ya al gato, dice, para que no sea tan usado. Bueno, vamos a ver las características que ustedes ya mencionaron allí. Pueden abrir sus micrófonos y pueden mencionar 3 de lo que a usted le pareció un poco más resaltante. Pastora Laura. Sí. Uno dice, ataca a los profetas y también a los siervos de Dios, ¿no? Después es seductora, ¿no? Seduce a los siervos de Dios y bueno, a los que están también, ¿no? ¿Puedo contar una experiencia, pastora? Amén, ¿no? Claro que sí. Amén. Bueno, yo le comento algo que sucedió en mi iglesia, ¿no? Ya va a ser un año, pastora, que sucedió esto.
con nuestra pastora. Ella enviudó y bueno, después con el tiempo, al principio estaba todo bien y nosotros veíamos en ella que ella era una mujer joven y tenía derecho a rehacer su vida, pero lo veíamos como que ella ya estaba muy mal lo que hacía. Comenzó a ser muy liberal, ya salía a los bailes, empezó a estudiar, que no está mal, como nosotros decíamos que no estaba mal. Sentíamos nosotros que nos manipulaba a nosotros, y nosotros es como que nos sentíamos, yo en ese tiempo era hermana de la iglesia, no era nadie más, servíamos ahí a la iglesia, estábamos ahí cuando estaba el pastor, el marido de ella, y después quedamos con ella, ayudándola en el comedor y ayudándola en la iglesia, siempre, nunca faltábamos al culto, pero después empezó a suceder esto y como que nos manipulaban, nos manejaban, nos llevaban a otro lugar a hacer retiros, congresos, y no estábamos sujetos a la casa pastoral, al ministerio donde nosotros pertenecíamos. Y bueno, cada vez ella venía con una autoridad más fuerte y nos trataba mal, pero nosotros era como que no teníamos, digamos, esa voluntad de decirle, no, pastora, no vamos a hacer. Nos gritaba, nos sentaba, nos gritaba, nos trataba re mal. Las prédicas eran lanzadas como para nosotros mismos, ya el pueblo empezó a irse, la iglesia comenzó a irse ya, y nosotros seguíamos ahí. Recuerdo yo que estábamos con la hermana Sonia y no sabíamos qué hacer, y teníamos un hermano que hacía poco había comenzado a congregar, que yo era el patrón de mi esposo, y él llegó porque estaba muy mal, en depresión, el chico joven, 30 años, y bueno, ella comenzó a manejarnos a nosotros, a llevarnos, por ejemplo, vamos a ungir la casa de él, y como que nos usaba a nosotras. Y nosotros, bueno, como era la pastora, vamos, acompañemos y nos sujetábamos a ella. Pero después empezamos a ver cómo Dios nos empezó a hablar. Y yo creo que al poco tiempo ya la conocí yo a usted, ya me unía en esto y comenzamos a ver que esto no estaba bien. Y bueno, decidimos nosotros con la hermana Sonia hablar esto a Buenos Aires, a nuestros apóstoles. Y bueno, el apóstol nos hizo saber ahí que ellos tenían, la llamaban a ella, tenía más de 50 llamadas y ella no le contestaba. Y era porque no estaba bien. Y bueno, nosotros ya no queríamos ir más a la iglesia, entramos en un proceso mal, que ya hacía un mes que nosotros nos congregábamos, triste, se vino abajo toda la iglesia. Y nuestros apóstoles de allá de Buenos Aires, porque nosotros estamos lejos de ahí, de Buenos Aires, de la central, como estamos como a más de 24 horas de viaje, ellos nos dijeron que esperemos, que ya venían ellos, que bueno, que no era necesario, que nos vamos a congregar si nos sentíamos. Y bueno, después ellos vinieron y de ahí vimos cómo ella se levantó contra nuestros apóstoles y los gritaba, era impresionante, no tenía respeto por nuestros apóstoles, nada. Y siempre nos recalcaba a nosotros, yo soy la pastora, yo soy la profeta, yo soy la apóstol de este lugar. Y así, y hoy que estamos viendo todo este estudio, nos damos cuenta que en nuestra iglesia operaba ese espíritu de Jezabel de esta forma. Y no sé, nosotros hacemos, vemos ahora con todos los estudios que usted nos está dando, como yo siempre digo, que han sido de gran bendición para nuestra vida, porque hemos aprendido un montón, pastora, no sabíamos nada, y hoy nos damos cuenta y Dios está abriendo nuestro discernimiento, nos da sabiduría, todo para comprender muchas cosas que no sabíamos. Y hoy sí nos damos cuenta que en realidad operaba ese espíritu, ¿no? Y no sé, como usted dice, hay que tener cuidado. No sé, ¿no? Si sigue operando ese espíritu acá y es levantarse en oración siempre, porque eso siempre va a estar. Y cuidarnos, ¿no? Cuidarnos todo, como hermanos, como la profeta. Y bueno, también yo ahora, porque, bueno, a mí ya va a ser, en octubre de este año va a ser un año que me ungieron a mí recién de pastora.
y quedaba la profeta Marta Chavarría conmigo, y la pastora fue sacada porque formaron ahí un presbiterio, no había pastora, y entonces ella quedó en el presbiterio, pero después no aceptó, no quiso quedar, puso muchas excusas, que ella no quería, tenía su hija que estaba embarazada, que iba a irse por un tiempo, volver, y aún así vivía y lo revolucionaba el pueblo y metía ese temor al pueblo. Cuando ella llegaba con esa autoridad, y yo quiero hablar, y entonces un día yo me paré, y recuerdo que estaba la profeta Marta, y ella se quedó callada, y yo le dije, no, pastora, no va a hablar porque estamos nosotros ministrando la cena. Después que se ministre la cena, pastora, usted va a poder hablar. No sé de dónde saqué yo la fuerza y me paré y le dije eso. Y bueno, y ella se quedó re enojada, y cuando terminó el culto, vino y me agarró a mí. Y yo encima, pastora, me sentía todavía como que yo había hablado de ella mal, que la había tratado mal, y yo fui a agarrarla la mano y a pedirle perdón. Cuando yo fui a pedirle perdón, ella me dijo, ¿por qué me hizo eso? Pasar vergüenza delante de todo. Me empezó a gritar. Y me olvidé que era pastora. Me olvidé que era hermana, me olvidé todo, y me sacó de Castilla, y me olvidé todo, y se fue el perdón todo, porque ella me comenzó a gritar, y bueno, yo no pude ya. Yo sé que estaba mal. Después pedí perdón a mis hermanos porque ella gritaba fuerte, y bueno, se ve que ella todavía tenía ese espíritu, y no volvió más. De esa vez no volvió nunca más a la iglesia, y bueno, y ahora estamos ahí, ¿no? Nosotros al frente, y bueno, eso quería contar mi testimonio, pastora, y bueno, y gracias por sus enseñanzas, porque de verdad son de gran ayuda, y vamos a seguir creciendo, yo sé, con usted. Amén, amén. Así que muchas bendiciones, pastora. Amén, hermana. Gloria a Dios, pastora Clarisa. Realmente con todos estos testimonios podemos conocer, ¿verdad?, cómo es así mismo como opera Jezabel. Una de las cosas también, nosotros, ¿verdad?, los que tenemos el ministerio pastoral, vamos a hablarle a cierta persona sin saber que tiene el espíritu jezabélico, y siempre va a ser una persona que cuando le confrontas o le decís algo, sus emociones siempre van a estar heridas. Nunca se le puede a esa persona disciplinar o darle algo, una palabra, porque ella empieza a llorar y usa el espíritu de conmiseración, que pobrecita de ella, todo de esa forma. Entonces, tenemos que, así como usted decía, pastora, cuando hemos leído este material, es como que se nos abrió los ojos y dijimos, así tal cual era, ¿verdad?, esa persona que nos causó la división dentro de la iglesia. Otra de las cosas también características, que no sé si alguno ha leído, que es una persona que no se sujeta tampoco a su esposo. Entonces, si su esposo le dice, ella tiene que ir a un retiro o a un campamento en algún lugar, yo no sé cómo, pero yo me voy. No es que dice, yo te pido permiso, vos me das permiso para poder irme. No, ella toma la rienda y ella toma el lugar y saca la autoridad también del esposo. Entonces, todas esas cosas, no solamente mirar por otros, sino por nosotros mismos, porque a nosotros también nos puede atacar ese espíritu cuando estamos en la carne. Entonces quiero hablar también un poquito, y no nos salgamos del tema, cuando un espíritu jezabélico opera en nuestras vidas por imposición de manos también. ¿Puede pasar eso? ¿Sí? A ver, Gabriela, si puedes compartir. Sí, pastora. Porque tenemos portales nosotros también en las manos, en la cabeza, en los pies, bueno, tenemos portales. Inclusive una vez pasó en la iglesia donde me congregaba, está mi pastora ahí, está mi amiga y hermana Daniela. Gracias a que la misma persona que portaba ese espíritu comete el error de ponerme digo, yo cometo el error porque me pone en el grupo de intercesión. Entonces, en el grupo de intercesión donde ella lideraba, que era el grupo de danza. Entonces ahí es donde comienzo a descubrir todo.
Entonces en la noche, cuando iba a dormir, me atacaba por las noches, este espíritu tomaba su rostro y siempre me agarraba del cuello. Hasta que entré en ayuno y ya se me presentaba, me miraba, pero no podía tocarme. Ah, qué lindo. Con el tiempo los ataques, bueno, se fueron poniendo un poco más fuertes y ya atacaba con Pitón, ya atacaba con Leviatán, o sea, comandaba a otros también. Sí, eso es sí, lo sí, que, como también. trabaja, no opera sola, comanda con otros. Así que a medida que iba descubriendo cosas, se iba armando de otra gente también para ayudarle. Sí, sí. Bueno, una de las cosas también es que genera esa confianza, ¿no? Eso de que vos puedas abrir tu corazón, porque primero fue mi amiga, abrí mi corazón, cosa que es muy raro que hago con alguien, porque nunca me había dado cuenta de lo que importaba hasta que empecé a orar, hasta que empecé a intervenir en oración y ahí el Señor empezó a mostrarme. Fue muy fuerte, a la vez me llevó una gran desilusión, porque después también se levantó con murmuración por detrás, así que todo lo que yo había descubierto, ella lo tergiversó, lo cambió, Sí. lo puso al revés, como que era yo la que portaba todo eso. Y el Espíritu Santo no me dejaba defenderme, simplemente tenía que hacer oración y hacer silencio, y más de una vez me mordía por querer decir la verdad, porque a las chicas de mi discipulado se habían ido con ella, y yo decía, Señor, ¿cómo les digo que sus clases son mis clases? Que yo preparaba los temas y ella se los daba a las chicas. No podía decir nada, no podía defenderme, simplemente orar y tener esa pasividad, ¿no? Y creer que el Espíritu Santo verdaderamente nos defiende, ¿verdad? Así que él empezó a descubrir y ahí quedó mi pastora, mi amiga. Yo me fui de la iglesia por la cuestión de que me trasladé de provincia, pero que está descubierto. Inclusive iban a ministrar liberación. ¿Y quién iba a ministrar la liberación? Con la pastora. ¿Quién me habla? Y esta persona no quería, en ningún momento quería que fuera yo quien le ministrara la liberación. Todo el tiempo argumentó que yo era una persona murmuradora y que toda la iglesia se iba a enterar de su intimidad, de hasta dónde llega muchas veces, como calumnia, como levanta difamación. Intimida, sí. Pero bueno, va a tener que recibir liberación, porque ahora no la voy a hacer yo, la va a hacer los mismos pastores, para la gloria de Dios, porque yo seguí orando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra el mundo espiritual. Y nosotros debemos tener amor por la persona. Si hay algo que nunca me faltó, y mi pastora está presente acá y mi amiga, nunca me faltó el amor para con ella. Amén. Más de una vez lloré hasta las lágrimas por las cosas que escuchaba de mí, me callaba, pero siempre amor. En una cadena de ayuno, el Espíritu Santo me lleva a ir a abrazarla y perdonarla por todo lo que me había hecho. Me costó mucho, mi pastor es testigo porque se lo dije, me cuesta, siento tanto dolor, decía. Y voy y lo hago en obediencia. Y bueno, recibe mi abrazo, todo, pero después al otro día, otra vez ahí. Sí, en cuanto a eso. A rechazarme. En cuanto a eso también, por ejemplo, nosotros tampoco no somos personas que vamos a estar soportando tantas cosas como esas, ¿verdad? Por eso la palabra habla que llamemos a 2 testigos. Si no hace, pues bueno, que se le retire de la congregación. Así como contás, ¿verdad? Este espíritu muchas veces uno le confronta, no hace caso, vuelve a hacerlo, de nuevo lo hace y por última vez hay que retirarlo de la iglesia, ¿verdad? Porque no entiende, a pesar de que haya, ¿verdad? Testigos y uno le exhorte. Lo triste, pastora, es que mucha gente, muchas chicas de danza se fueron yendo por causa de ella. Sí. Y eso duele, ¿no? Porque tantas mujeres que no las escucharon por considerarle que iban con un chisme o con una murmuración. Muchas veces yo entiendo a los pastores, ellos como se guardan en santidad, a veces no quieren escuchar ciertas cosas.
Pero hoy, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque entré a este lugar por una amiga y a la vez la hice entrar a mi pastora para que el Señor también abriera sus ojos. Ella es testigo de que Dios ha abierto sus ojos. Hoy ve cosas de las cuales yo le hablaba. Y hoy me dice, Gaby, tenías razón, le está pasando tal cosa. Le doy la gloria a Dios primeramente porque estas son las cosas que producen cambio y traen libertad a la iglesia. Amén. Son las que levantan nuevos guerreros, nuevos intercesores, esos intercesores donde los pastores pueden depositar confianza, donde saben que son sus escuderos, donde saben que son los que sostenemos a nuestros pastores, ¿verdad? Que ellos también puedan tener ese sentido del espíritu de saber que su intercesor le está diciendo la verdad y que es alguien que se levanta en oración día y noche por levantarle y escudarle a él y a toda su casa. Amén. Así que en eso me gozo porque sé que vienen tremendos cambios para la iglesia de la cual crecí, me formé, de la cual nací. Amén. Y aunque ahora no estoy y extraño mucho, pero sé que van a ser grandes cosas. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Así que una de las características del profeta es que tiene que tener cuidado de no caer en vicios, ¿verdad? El carácter del profeta debe estar sano y no debe ser malvado. Como toda persona, hablando, ¿verdad?, de lo que es contaminación espiritual. ¿Quién tiene prendido su micrófono? Si puede apagar, por favor. Cuando estamos contaminados espiritualmente y físicamente, hasta nuestra mente misma va a tener pensamientos que no son de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que tenemos que liberarnos también nosotros mismos. El profeta debe tener un espíritu de sabiduría, eso lo podemos pedir al Señor. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosle al Señor que Él nos da en abundancia. Un verdadero profeta no buscará este oficio. No va a decir yo soy. Una de las cosas, ¿verdad?, que desde muy temprana edad habían pastores que me decían, tú eres profeta. Yo nunca me autonombré, siempre fueron las personas que me llamaron, ¿verdad?, por el ministerio en el cual veían que Dios me usaba. ¿Sí? Nunca decía yo soy tal o yo soy esto, no. El Señor es el que, como una carta abierta, en el cual la gente se da cuenta, ¿verdad?, que Dios usa a uno, ¿verdad? Y no enorgullecernos, porque una de las cosas que tenemos que tener es la humildad, ¿verdad? Cuanto más nos sometamos a Dios, más humildes vamos a ser, porque sabemos también que recibimos también nuestra paliza, como se dice, nuestra guacha, no sé cómo le dicen en otro país, para pulirnos. Dios nos pule. No buscará una fama, popularidad ni riquezas personales. Vemos en el caso de Eliseo que el rey, ¿verdad?, Naamán, creo que le traía, ¿verdad?, obsequios. Dios no le permitió que acepte. ¿Qué hizo Giezi? Fue en busca del obsequio y Giezi murió a causa de eso. El profeta joven con el profeta viejo. Recordemos que el profeta joven, Dios le habló para que vaya junto al rey. El rey le quiso pegar al profeta y enseguida su mano se secó. Entonces él le dijo, por favor, pídele a tu Dios que me vuelva a restaurar. Le restauró. Él quiso que quede el profeta joven en la casa, pero Dios le dijo que no se quede ni acepte nada del rey, ni se quede por el camino. Entonces el profeta viejo tuvo envidia de lo que Dios hacía con el profeta joven. Entonces cuando él iba por el camino, él le dijo al profeta viejo que le habla a sus hijos que vaya en busca del profeta joven y le diga, el Señor te habla de esta forma, que vayas a comer conmigo. Llega el profeta joven a comer con el profeta viejo, y ¿qué pasa allí? Él le tiende una trampa y él le tira una palabra de maldición. ¿Sí? ¿Ustedes se recuerdan ese versículo bíblico? Y cuando sale, ¿qué pasa? Él muere, le come un león, ¿verdad? Imagínense la envidia que causa este ministerio por las demás personas. Nosotros tenemos que todo el tiempo también
pedirle al Señor que toda envidia, que todas palabras de maldición enviadas por nuestras vidas quede sin poder y sin efecto. Una persona verdaderamente profeta no va a preferir ser profeta, y vemos el caso de Elías, que él, tanto que Jezabel buscaba matarle, él se va y dice, ojalá que yo muriera, dice, ¿verdad? Porque le agarró depresión por tanta persecución. Y es que a veces nuestro corazón se siente abatido, se siente angustiado, nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y ahí en el desierto, como decía nuestra hermana Gabriela, que Dios nos va procesando, Dios va haciendo algo mejor de nuestras vidas. El profeta siempre va a andar solo, es una persona que va a andar solo, no va a tener amistades porque no va a ser comprendido por nadie. Y siempre es como una persona rara y extraña ante los demás. Su vida personal va a reflejar el verdadero fruto del Espíritu Santo. Una de las cosas también que me gusta mucho es la palabra y dice, pero Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dirá en aquel día, fuera de aquí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque por los frutos Dios nos hace ver quiénes somos. Si bien estamos en el proceso, en el caminar en el cual Dios va a procesar nuestras vidas, Él nos va a cambiar, Él nos va a perfeccionar hasta su llegada, ¿sí? Entonces lo que nos refleja a nosotros que somos verdaderos hijos de Dios son los frutos del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos llene de los frutos de su Espíritu. Amén. Este ministerio va a rendirle gloria a Dios por los frutos que produce. No necesito yo decir que yo hice o que yo le dije a tal persona lo que pasó. No, las personas van a dar testimonio de tu ministerio. No es necesario que tú digas, solo las personas lo dirán. Nunca profetizará para quedar bien con alguien, y hay personas que sin temor a Dios lo hacen, sin temor reverente. Yo soy una de las personas que tengo mucho temor antes de entrar. Le pido al Señor, Señor, es de ti, habla mi espíritu, confírmame. Y varias veces como una voz, ¿verdad?, que retumba y me habla hasta que yo entregue la palabra. El profeta está dispuesto a sufrir en aras de su mensaje. Recordemos que la palabra es como doble filo, primeramente para el pueblo, primeramente para mí, luego para el pueblo. A la par que yo entrego la palabra va a venir a probarme también. Anuncia el mensaje coherente con la ley y los mensajes de otros profetas, todo lo que sea concerniente a la palabra de Dios, no salirse. El mensaje nunca contradice ni desecha una verdad anteriormente revelada, sino que la confirma y se edifica sobre ese cuerpo de la verdad. Una de las enseñanzas que les he mencionado, el profeta es usted mismo para sí mismo. ¿Sí? Usted es su propio profeta. Cuando usted habla con Dios, Dios le va a revelar cosas extraordinarias, ¿verdad? Cosas sorprendentes, sobrenaturales. Y lo que Dios ya te habló, lo va a hacer en boca de otro profeta, ¿sí? Para confirmarte lo que Dios ya te había hablado. Las enseñanzas de un verdadero profeta están en armonía con toda la Sagrada Escritura, no se sale de ellas. Entonces hay que tener cuidado. Dentro de la iglesia, nosotros, por ejemplo, con mi esposo somos personas que muchas veces no permitimos que muchas personas vengan a la iglesia a predicar, ¿verdad? Porque no sabemos qué es su mensaje, no sabemos qué es lo que porta la persona. Y uno tiene que ser también celoso del púlpito. No porque uno no quiera que se le descubra o cosas así, no, porque uno es celoso de la palabra también de Dios. No me ha tocado, pero seguramente ahí si la pastora Natalia tiene algún testimonio de que alguien vino y entregó una palabra que no era conforme a lo que el Señor tenía para ustedes, si quiere compartir, alguien que usted le invitó y vino, predicó. Pastora, ¿qué tal? Buenas tardes. Amén. Yo en realidad... somos 3 pastores los que estamos en la iglesia. Hay un pastor principal y después hay 2 pastores más junto con mi esposo y otra pareja más que estamos ayudándole a pastorear. El que toma en cuenta las decisiones y todo es el pastor principal de la iglesia.
Y él, en cuanto a eso, tiene también mucho celo de parte del Señor. No invita a cualquier persona a predicar. Siempre se fija en los frutos, siempre se fija en su testimonio, trata de ser muy cuidadoso con eso. Amén. Por ahí a lo mejor muy cuidadoso y hasta no permite quizás que la palabra profética esté en la iglesia, ¿no? Tiene mucha desconfianza en cuanto a eso, siempre lo dice, siempre lo aclara, que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Amén. Y en eso siempre se mantiene, así que no puedo dar testimonio de que yo haya invitado a alguien porque no nos corresponde eso a nosotros. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros somos llamados al ministerio, hay 3 diferentes formas de cómo Dios nos llama: porque lo puso el hombre, porque lo puso el Señor, o por nosotros mismos, por el deseo de servirle al Señor. Una de las puertas también, viendo de lo que es Jezabel, va a ser una persona usada por los celos y la envidia. Una de las cosas que trabaja mucho también, hay iglesias que trabajan con células. No porque esa célula es mejor, no porque el líder es mejor, no porque, ahí ya hay algo que hay que ir viendo, ¿verdad? Y que falta también sanidad interior, en el cual nosotros justamente le hablé a mi esposo que vamos a hacer también un pequeño encuentro en el cual podamos hablar también sobre esta área específica que necesitamos. Son personas que tienen problemas emocionales y que siempre van a buscar la aceptación de las personas en un ministerio. Este espíritu va a contaminar la iglesia. Una de las cosas también que podemos ver es, a causa de la falta de sanidad interior, el rechazo que trae la persona desde el vientre de su madre. También puede traer desde maldiciones generacionales. ¿Sí? En mi caso, ¿verdad? Mi familia, mis padres siempre eran personas que discutían mucho desde mi infancia. Entonces mi mamá siempre fue la que tomó la autoridad. Entonces de ese lado es que Dios también tuvo que procesarme, porque no me costaba someterme bajo la autoridad de mi esposo, porque mi mamá era de esa forma. Entonces era un poco difícil, hasta que yo tuve que ir a Perú y veía cómo mi suegra le servía a mi suegro. Entonces ahí empecé a ver, ¿verdad?, cómo es que yo tenía que someterme a mi esposo. Entonces en muchas áreas también que yo vi, ¿verdad?, de otras personas, decía, no, soy una persona que no me gusta estar en el púlpito. Prefiero que mi esposo esté ahí, o si él me invita y yo paso, ¿verdad? Pero de estar en el púlpito, ahí que me gusta el púlpito, no me gusta. No me gusta aparentar o querer ser la estrella. Y ahí algunos me conocen ya cómo soy, ¿verdad? Si mi esposo me invita, ahí sí yo paso, pero de estar ahí, no. Y conozco, ¿verdad?, sierva de Dios que ella está en la apertura, que ella está en la música, que ella está en la alabanza, que ella está en la limpieza, que ella está en esto, que no le da también oportunidad a otros hermanos que ellos se desarrollen en algún ministerio. Todo esa persona quiere hacerlo, todo quiere acapararlo. Entonces esa también es una característica de Jezabel que tenemos que nosotros conocer. Todo quiere acapararlo. La humildad es el antídoto contra Jezabel. Me tocó a mí, Cintia. Y acá justamente le iba a comentar lo que está pasando ahora en la congregación donde yo voy. Sí. Justamente en mi barrio tenemos una iglesia, bueno, yo estoy en la iglesia de Dios, pero yo estoy asistiendo en Candelaria y acá está la iglesia de Dios Cristiana. Y justamente por estos espíritus así que se está notando ya, el pastor dejó todo y se hizo cargo esta persona que ahorita era liderar, y el pastor se cansó, como que no pudo más, no pudo avanzar de él, no había un orden. Él no podía decir, bueno, hoy tomamos Santa Cena porque la otra persona decía, no, mañana es la Santa Cena. Siempre estaba apuntando a otros, no iba a lo que la cabeza mandaba. Lo mismo está pasando hoy, lastimosamente, el tema de la danza. Yo estoy en la danza. Y hoy se apartó todo. Hoy no hay hoy se desarmó todo. Lastimosamente, se desarmó completo.
¿Por qué? Porque no hay más, no quieren enseñar, no quieren que esto genere en otras iglesias, que las otras iglesias sepan. Era solo para ese, ahí adentro, para ese cuatro paredes y ese puntito. Sí. Y listo. Y hoy por hoy abarcó todo Jezabel. Por así decirlo. No era la historia que pasa. Pero así fue el pastor como se cansó y la semana pasada renunció a todo, dejó todo y no pudo. Sí. Mucha opresión, la opresión seguramente, sí. Y hoy por hoy abarcó todo, esa 5 o 6 grupitos, abarcó todo y desarmó todo. Yo, gracias a Dios, le doy muchísimas gracias al Señor, que tengo ya mi iglesia y tengo mi ministerio. Y gracias a Dios ya veo mis frutos. Poquito, pero estoy viendo ya mis frutos. Sí, gracias a Dios. Amén. Pero también me pongo, como dicen las otras hermanas, contaban que esa persona era mi amiga. Mi amiga, y cuando ella vio que yo empecé a crecer, ella empezó con los ataques. Y bueno, y ahí estamos, cuando vio realmente que tenía que, yo dije, bueno, ya es mi tiempo de soltar, ahí empezó todo. Y ya, somos muchísimas chicas que decidimos nosotras mismas renunciar, bajarnos, eso porque ya no había, no era lo que nosotros teníamos, que queríamos escuchar, no era lo que teníamos, el enfoque que estábamos buscando. Y yo dije, no, Señor, esto no es mío, esto no quiero yo, porque yo ya no me sentía cómoda en ese grupo. Y bueno, y hoy por hoy mandaron mensajes que se desarmó el grupo, que ya no va a haber más, que cada uno se encargue de su iglesia. Gloria a Dios por eso. Sí, también están en nuestras oraciones realmente, porque hubieron muchas personas que fueron lastimadas a causa de esa persona. Así que el Señor ya está enviando el sedazo para que sea limpio totalmente. Amén. También sabemos que la sabiduría es el resultado de la humildad. Cada vez que busquemos más del Señor, Dios nos va a dar sabiduría y ser personas humildes en todos los aspectos. También sabemos que Jezabel tiene 2 personalidades, la seductora y la destructora. Ahí todos ustedes tienen en su PDF que van a ir leyendo. Este movimiento jezabelico solo lo podemos ver con el discernimiento de Dios y no con nuestro ojo humano. Si bien le queremos, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Gabriela, a nuestros hermanos, pero hay situaciones en las cuales hay que poner un pare, ¿verdad? Y que Dios nos dé la sabiduría para poder enfrentar, ¿verdad? Como decía la pastora Clarisa, cuando uno le confronta, empieza a hacer su show, su espectáculo, empieza a gritar. Yo en ese momento no quisiera llegar, ¿verdad? De ese confrontarle a la persona, porque uno ya sabe qué espíritu tiene. Entonces preferible callar, dejar que pase. Por eso siempre le digo a mi grupo que está más cerca mío, le digo, cuando pasa algo entre nosotros, yo prefiero callarme nomás hasta que pase un tiempo, y después como que nada no pasó. Pero y después vamos a aclarar la situación, porque cuando están las cosas calientes ahí, vamos a decirnos, vamos a tirarnos, vos me vas a tirar, yo te voy a tirar, así vamos a estar. Como decía la pastora Clarisa, vamos a olvidarnos que somos cristianos, porque ahí la carne va a aflorar, ¿sí o no? Entonces cuando estén un poquito más frío las cosas, ahí vamos a conversar y vamos a sanar. Amén, hermana Sonia. Dios te bendiga. Ese día era la pastora que le hablaba, la pastora Clarita. Sí. Y ese día, como puedo decir, esa intuición que hablaban ustedes el otro día, de prender. Entró a la iglesia y yo les reprendí y decía que todo espíritu se levante, se prendía en contra de la iglesia, que venga, que traiga contienda, pleitos, presos, ataques, y fue así, fue a llevar contienda, ¿no? Sí. Eso que uno siente va a suceder, y no dependía, que le contaba a la pastora Clarisa, que yo la vi entrar y ahí nomás esa intuición, digamos, de repetir, dilatar todo, contienda, pelea, que se levante, eso es también mi intuición pastoral.
Sí, por la intuición podemos saber también qué espíritus están operando en las personas, pero más por el discernimiento de espíritus, sí, por las actitudes. Yo, por ejemplo, sé distinguir cuando es un espíritu de pompa gira en las mujeres. Hay uno que no puede dejar su cabello, me hace así de esta forma, así me tiene el cabello, de esta forma. Yo sé, igualito, todas las que tienen el espíritu pompa-gira me hacen eso. Es muy visible. Entonces hay cosas que nosotros con la vista ya podemos saber qué espíritu está operando en la persona, ¿sí? Menos mal Gabriela no tiene el pelo largo, dice ella. Bueno, a Jezabel le gusta manipular a las personas, le gusta que les obedezcan, que tienen el control. Las personas jezabélicas son muchos, como dijimos, de problemas emocionales, son orgullosas, necesitan siempre ser el centro de atención. Están también los que están dentro de las congregaciones que todo el tiempo quiere que se le llame a esa persona. Si no me llamó el pastor, yo estoy molesta. Esto le hace sentirse bien por algunos momentos. No tienen humildad, todo les irrita, todo se toman a pecho. Por eso es importante la sanidad interior para sanar las heridas que hay en esas personas. Son personas también usadas, los que están en las alabanzas, disfrazándose de espirituales, personas que a lo mundano le llaman bueno, ¿verdad? Hemos visto el tema de los tatuajes, que no es un ejemplo, ¿verdad? Sabemos que los que ya vinieron con eso, el Señor los santifica, ¿verdad? Tenemos que siempre orar y sellar con la sangre del Cordero. Pero una persona cristiana que estuvo mucho tiempo y recién se quiere hacer un tatuaje, eso está mal, sabemos, ¿verdad? Porque ya sabía la persona. ¿Cuáles son algunas formas de que Jezabel destruye la vida del ministerio? Contamina la iglesia, siembra cizaña, critica, chismea, murmura, calumnia, siembra duda acerca del poder de Dios y de la palabra, para que la iglesia entre en un tiempo de estar tibio, frío. A nosotros, por ejemplo, cuando nos iban a hacer esto, estábamos un grupo en el cual nos llenábamos de la presencia de Dios, nos embriagábamos. Y yo le decía a esta persona, ¿vos sentiste la presencia de Dios? No, yo no sentí nada, me decía. Entonces ella, cuando después está nuestra hermana de testigo, decía, la hermana dijo que hay como un mover. Claro, ella no sintió nunca la presencia de Dios y es una de las características, nunca va a sentir y va a estar en contra de la presencia de Dios. Por eso también yo les hablo mucho que ustedes no a cualquiera les pueden decir yo soñé, porque nadie te va a entender, ¿sí? Va a decir, no, esta está loca o no es espiritual. Vos tenés que contarle a una persona espiritual. ¿Cintia? Lo mismo pasa, pastora, cuando tenés ese sobrenatural del Señor y querés compartir, porque a mí me pasó con mi hermana. Y quise compartir y ella estaba así sentada y yo estaba re llena y ella sí, también pasa, sí. Bueno, una de las alianzas también que hace Jezabel es con la reina Vasti. La reina Vasti era vanidosa y respetuosa de la autoridad. Su ego estaba encima de la voluntad de su marido. Era fácil desobedecer y era muy rebelde. También con la reina de Saba. Compra la gracia con presentes, es seductora, sensual, adula, busca posicionarse a través de servicios, de regalos. También la reina Talía busca posición, poder y señorío, destruyendo a quien tenga que destruir para estar en la posición de esa persona. Así que esas son las alianzas que hace con algunos reinos demoníacos. No solamente Jezabel opera sola, sino con varios espíritus. Entonces, ¿cómo seduce Jezabel? A través de dádivas lisonjeras y palabras halagadoras. Yo por eso siempre le hablo a mi grupo, ¿verdad? Y le digo, por favor, no me hables así, le digo.
La pastora Natalia sabe, ¿verdad? Cómo son algunas. Ay, pastora, yo te quiero, te por favor. Cuando a mí empiezan a halagarme, yo hago oídos sordos. Yo no, por eso a veces cuando me escriben en el grupo y me empiezan a halagar, yo hago oídos sordos nomás, no les contesto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere usar eso para entrar en nuestro corazón y yo no acepto. Yo hago como si fuera que no escuché o no leí. Igual llamamos, ¿Cómo? Igual llamamos. Claro, nos amamos en el nombre de Jesús, pero hay que mantener nuestra humildad, ¿sí? Eclesiastés 7:7, que las dádivas corrompen el corazón, dice la palabra del Señor. Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vamos a ver más. ¿Quién me puede compartir los espíritus que se mueven con Jezabel? Uno de ellos, el que leyó el material. Pastora. Amén, amén. Me quedé pensando en lo que usted hace rato decía y me decía entre mí que Dios me guarde del tema de que uno quiere abarcar en muchas cosas. Sí, Les comento, digo, yo sobre tener ese espíritu porque ¿qué pasa en mi iglesia? Somos muy pocos, ¿no? Y el ministro de la alabanza muchas veces no va y yo tengo que conectar mi teléfono ahí para poner la oración y ya corro yo para un lado y corro para otro, pero no sé, yo no sé, voy a preguntarle a mi Dios si tengo ese espíritu para reprender el nombre de Dios, que no, pero no es que yo lo haga queriendo, pero claro, sino porque yo veo que, por ejemplo, veo a la gente que viene y está todo tentado y no hay quien reciba, yo tengo que correr y ya tengo que agarrar el micrófono para decirle, ya la trompeta va a dar la palabra de apertura y ya tengo que ir corriendo a ver la música, pero no es que yo quiera, yo siento que no es que quiera abarcar todo, sino es que no hay ministro en mi iglesia, son muy pocos y los que están no se comprometen, ¿entiendes? Van un día, otro día no van, están en la puerta por ahí, después ya están tentadas y eso es lo que uno por eso quiere hacer sentir a la oreja bien a las personas que llegan. Y bueno, yo digo que voy a analizar, voy a orar esta noche, voy a ver. Sí, en ese caso es diferente. En su caso diferente. Sí. Sí, en su caso diferente. Yo creo que su esposo no trabaja con usted en el ministerio, ¿verdad? Solamente usted. En su caso es diferente, ¿sí? Porque usted, como dice, ¿verdad? Los hermanos a veces no quieren venir a limpiar, yo tengo que hacer. Entonces, para no molestarme nomás, hago yo, ¿verdad? Pero si es que ya uno le delegó y le dijo, bueno, vos vas a estar en esto, y después viene y hace otra vez lo que ya le delegaste, ahí es otra cosa. Hay que delegar los cargos, hay que delegarle a los hermanos que tengan un compromiso con la iglesia. Amén. Amén, pastor, amén. Amén. Por eso, pues, toda esta enseñanza nos ayudan a que nosotros nos examinemos qué es lo que hay en nuestro corazón, si estoy operando o no en esta área. Entonces, ¿para qué? Para nosotros mismos también renunciar, todos los días renunciar a algún espíritu que está ahí que yo no me dé cuenta. Por ejemplo, el espíritu de conmiseración, la gente no se da cuenta cuando se hace pobrecita de mí, como decimos en Paraguay, chillaranga de mí, yo nomás soy la víctima. Entonces, cuando vos le querés confrontar a este espíritu, va a llorar y se va a molestar y no va a querer venir a la iglesia. Entonces, es un poco difícil cuando uno tiene que confrontarle, pero cuando ustedes reciben la enseñanza, se están dando cuenta, sí, yo soy así. Entonces renuncio a ese espíritu que me está operando en mí. Vamos a hablar del espíritu que se mueve con Jezabel y está la hipocresía. La Biblia dice que el hipócrita es una persona inicua. Eso significa mala, pecadora y transgresora. Mateo 24:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Son personas emocionalistas. No tienen una relación con el Señor porque siempre están
que suben y bajan espiritualmente, por eso no tienen temor de Dios, entonces usan la hipocresía para ser aceptados por las personas. Y cuando están en el liderazgo, contaminan a otros siendo también hipócritas los demás. ¿Y qué es la hipocresía? Es la levadura, como decían los fariseos, en el cual uno también se hincha, ¿verdad? Guardado de la levadura de los fariseos. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos examinemos. Para esto el Señor nos enseña estas cosas nosotros mismos, limpiarnos de toda contaminación. Estos son contaminaciones espirituales. La rebeldía, Deuteronomio 31:27, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Viene acompañado la rebeldía con religiosidad, ego, orgullo. Recordemos que la rebeldía contra cualquier autoridad establecida por Dios, que va en contra, ¿verdad?, de lo que uno le está diciendo que hay y no obedece, eso es realmente usado directamente por Satanás, porque así él pecó contra Dios, así se rebeló contra Dios. Entonces Jezabel siempre va a ministrarle a los líderes rebeldía. Esto es lo que comentaba, ¿verdad? Vamos a hablar de las diferentes culturas dentro de lo que nosotros estamos trabajando con diferentes países. En cada país, por ejemplo, si vamos a África y le vemos al profeta T.B. Joshua, que ya está descansando con el Señor, las mujeres se tienen que someter al hombre. No tienen que trabajar, tienen que estar dispuestas a servirle al esposo, ¿sí? Ahora, si vamos acá a Centroamérica, todo lo que sea la parte de América, la mujer también trabaja, pero no por eso tiene que ir en contra de la autoridad de su marido. Por eso le hablaba y le decía, yo no sé usted qué va a hacer, pero yo me voy 3 días a un encuentro. Entonces eso es parte de una rebeldía. Si yo no le dije, puedo irme, por ejemplo, en mi caso con mi esposo, yo le digo, puedo viajar. Él me da el permiso para poder ir a hacer las misiones. Él me da esa ayuda, ¿verdad? No sé, pero yo me voy a recibir de Dios. Si vos no te vas, yo no sé, pero yo me voy. Entonces no podemos irnos, buscar, orar. Entonces, ¿de qué va a servir irse a un encuentro sin la voluntad de su esposo, sin ese apoyo? Uno no va a ser bendecido en su totalidad. También está la apatía, la pereza para orar, leer la palabra, buscar las cosas de Dios. Por eso es que Jezabel le tiene cansado a muchos físicamente y espiritualmente. Recordemos que este es un espíritu de opresión muy fuerte. Y debemos de estar en oración y ayuno y en guerra espiritual constante. Que también la autocomiseración que yo les hablé ya, maldito el varón que confía en el hombre. Tenemos que ver también siempre todo lo que habla la persona. Por eso les hablaba también de la característica de un profeta, es que por la mucha palabra o por la poca palabra. Siempre te vas a acordar por la poca palabra de un buen profeta, porque es un hombre o una mujer sabia o sabio, que habla poco. Entonces te vas a acordar de las buenas palabras que el Señor le daba para que comparta contigo. Entonces la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Así que es importante que tengamos cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. También están los celos y la envidia. Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Así que Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia y obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vemos en los ministerios cuando se le da un cargo a una persona y la otra persona empieza a tener celos y envidia, y que hacen muchos
van a su pastor y le dice, pero si fulanita hizo esto, fulanito lo otro, y va en contra de su hermano, es porque tiene amargura en su corazón que necesita sanidad interior. Así que si nosotros tenemos celos y envidias, tengamos cuidado de lo que puede pasar. Esto va a destruir nuestra vida espiritual. La envidia es carcoma de los huesos, Proverbios 14:30. Eso bloquea las bendiciones de los otros. Quiero recordarte que la envidia hace esto. Una de las enseñanzas que hice eran los espíritus espías. Dentro de una iglesia que se mueve lo profético, viene un profeta, le entrega palabra de Dios a otros hermanos, y el que está a tu lado dice, no, pero Dios ¿cómo le va a usar a ese hermano si ese hermano es así? En su mente dijo eso. Está bloqueando tus bendiciones por hacer eso. Tiene que anular y guerrear contra todo espíritu de envidia que quiera bloquear las bendiciones y quiera robarle lo que Dios tiene para usted. Debemos de saber que cuando hay envidia y celo en nuestro corazón, podemos ser usados para contaminar la iglesia usando comentarios en contra de nuestros hermanos, como les comenté, ¿verdad? Entonces, cada líder tiene que saber y conocerle a los que están con usted trabajando. Cuando viene ya con algo, hablarte mal del otro, tenés que saber que allí hay algo en su corazón. Cuando nosotros hablamos y decimos que nosotros hemos perdonado a alguien, ya no tenemos que traer la ofensa presente. Amén. Ya no tenemos que olvidar completamente. ¿Cómo sabemos que perdonamos a alguien? Porque no nos acordamos de la ofensa que nos ha hecho esa hermana o ese hermano. También es el espíritu que siembra. Jezabel es sembradora de cizaña. Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La crítica, el chisme, la murmuración. Isaías 29:24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Así que qué necesario es el ministerio de sanidad interior en cada iglesia para que nosotros seamos sanos completamente en todas las áreas de nuestra vida. También está la contienda, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa dentro de la iglesia. Está la división también, que causa del chisme, de la murmuración, de la crítica. Judas 18:19, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Por qué habla así? Porque no tienen temor de Dios para traer estas cosas dentro de la iglesia. Dentro de lo que es este espíritu, cuando alguien se acerca y te habla mal de otro siervo, ahí tenés que darte cuenta que esta persona está en rebeldía, ¿sí? Cualquiera que sea siervo de Dios y esté predicando la palabra, no importa cómo sea, déjale al Señor que Él se encargue. Tú no tienes por qué hablar mal de otro siervo, eso tienes que tenerlo presente. No podemos hablar mal de otro siervo de Dios, sea como sea que sea ese siervo. Cierra tu boca, no hables, ¿sí? Está el legalismo, juzgando a las demás hermanas, lo que hace, lo que no hace. Está el engaño y la mentira, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Amén? Entonces, ¿alguno ha sabido discernir cuando una persona miente? Me ha pasado que estaba hablando con personas y el Espíritu Santo me decía, miente.
miénteme, dice, cuando me está contando algo y yo me estoy dando cuenta que está mintiendo. Isaías 63:8, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Amén. Efesios 6:14, que siempre tenemos que estar ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Otra cosa también que trae Jezabel es la falta de espiritualidad. No busca del Señor, no es una persona que se dedica a la oración, no busca llenarse de la presencia de Dios. Es importante que nosotros, cuando tengamos una intimidad con Dios, sepamos estar a solas con nuestro Dios. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Otra de las cosas también que tenemos que saber dentro del discernimiento, cuando una persona que está hablando mal de ti nunca te va a mirar a la cara, siempre va a agachar la mirada, es porque algo está hablando en tu contra, algo está haciendo en tu contra. Entonces esa es una de las características que tenés que saber, que si vos te acercas a alguien y no te mira y agacha la mirada, es porque tiene algo en contra tuya. También es calumniadora. Primera de Pedro 3, versículo 8-16. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Amén. Entonces, hay promesas del Señor para nuestra vida, pero tenemos que pasar por momentos también en el cual el Señor nos va a procesar. La blasfemia también opera con este espíritu. Es ofensivo, usa malas palabras. ¿Qué más? Ignorancia, es ignorante a las cosas del Señor. La vanagloria. Siempre va a querer realzarse a sí misma. La adivinación, y acá me voy a detener un poco. Una de las cosas que abunda también con Jezabel, sabemos que Jezabel también muchas veces es usada en lo profético, en la adivinación. Esta persona, hombre o mujer, va a mirarte de pie a cabeza buscando algo para decirte. Cuando esta persona está cerca tuyo y está mirándote de pie a cabeza, vas a sentir un choque espiritual y una carga en esta parte, como un peso, una opresión. Recordemos que todo lo que es de Dios va a traer libertad a nuestra vida, y todo lo que no es de Dios va a traer opresión y a veces dolor de cabeza también. Entonces, para cortar toda herencia de Jezabel y lo que sea la adivinación, es que hay que ver también si no hay una herencia del ocultismo. ¿Sí? Si sus antepasados no practicaron brujería, hechicería, santería, ver toda esa área, porque contamina también. Entonces tenemos que renunciar a pactos también que hayan hecho los antepasados, que puede involucrar la brujería también, que muchos cristianos hacen, que a veces veo en los estados el horóscopo. La gente que quiere que se le lea la mano, que se le lea las cartas, las creencias para la suerte. También otro espíritu que está con Jezabel es la duda y del temor. Entonces tenemos que saber que cuando Dios está con nosotros, tenemos que echarle fuera al temor y a la duda, que no son parte de nosotros. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La opresión que ya hemos hablado también va con la depresión también. Vemos en el caso de Elías cuando huyó de Jezabel, la perturbación. ¿Cómo podemos dejar de servirle a Jezabel? Cuando nos desligamos de esa unión
¿sí? Nos desligamos de esa unión con ese tipo de personas. Los celos espirituales, los celos físicos, los celos económicos, los celos laborales. Dejar de admirarle a ciertas personas. No sé por qué, pero este espíritu siempre atrae a los más débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque los más débiles no saben discernir que este es un espíritu que le influencia, entonces esas personas le siguen donde quieran que ellos vayan, están detrás de ellos, les sirven. Por eso habla acá de cómo dejar de servirle a Jezabel. Y busca... Así como si quiere tenerse de un perrito, ir a uno, sí, va para la derecha, vamos para la derecha, va para allá. Así hoy está pasando hoy en el Ministerio de Danza. Sí. Entonces podemos darnos cuenta que los que ya conocen más de las cosas del Señor pueden discernir, ¿verdad?, de qué espíritu están operando en esas personas, pero los más débiles no, son influenciados y van siendo arrastrados juntamente con ellos. ¿Querés compartir algo, hermano Raylem? ¿Está ahí o no? Amén. Sí, quería hacer una preguntita sobre ese espíritu. Te comento así que siempre sobre gente débil. Y si hay personas que de una manera ya consciente se están identificando y sienten que están moviéndose en los jezabélicos, y ya como que les gusta, pues, y como que fuera como que ya, o sea, saben, muy internamente saben la persona que está mal lo que está haciendo, pero lo sigue haciendo. O sea, eso también es observado, por eso hago la pregunta, pues, que también fuera posible así. En realidad no se dan cuenta, tienen que pasar por liberación. Al parecer ellos se dan cuenta, pero no se dan cuenta. Cuando nosotros podemos ver que tienen un espíritu de orgullo, no son humildes, ¿verdad? ¿Qué más podemos darnos cuenta? Que van en contra de la autoridad, no se quieren someter a la autoridad. Esos son rasgos muy resaltantes que podemos ver, que hay que, si sos intercesor de tu iglesia, comentarle a tu pastor ya para que esa persona pase por liberación. Amén. Amén, pastor. Otra de las características de Jezabel también es en el ámbito sexual, sometiéndole al esposo o a la esposa en esta área. Entonces el hombre o la mujer queda totalmente débil y el marido o la mujer hace lo que quiere el cónyuge a través de eso. Le seduce. Hermana Nancy, ¿querés compartir algo? Sí, justo lo que estaba hablando, que el espíritu jezabélico también está en el hombre, no solamente en la mujer. Ambos. Eso justamente, y como preguntaba recién el hermano, ¿no es cierto? Que si uno quiere ser así, yo creo que nadie que sea cristiano quiere perder el tiempo con eso, ¿no? Es que uno no se da cuenta. Pero sí, pastora, yo me identifiqué con algunas cosas y me estoy cuidando mucho porque yo estoy acostumbrada a decirle a la gente que es linda cuando es linda, que me gusta como se viste cuando se viste, porque como yo soy esteticista y peluquera, entonces me gusta, le digo, vos tendrías que ponerte este color, o este color te queda bien, o aquello. Entonces es como que estoy admirando todo el tiempo a la persona y a la que no le digo, por ejemplo, si te falta algo a arreglar. Bueno, muchos quedan agradecidos, pero yo cuando empecé a leer dije, ay señor, no me estoy salvando de nada al final, dije, porque bastante completita, digo, porque soy de admirar a la persona y decirle cuando me gusta, por ejemplo, que oran bien, porque yo tengo discípulas, y me gusta decirle cuando hacen bien las cosas. Claro. No es que yo no me consideraba lisonjera, pero después dije, Señor, por favor, dame el discernimiento para saber si estoy siendo lisonjero o no. Sí. Entonces, examinarme, y la verdad que yo, justo en la iglesia tenemos la semana de santificación, y yo estoy a full con el ayuno, pidiendo al Padre que me revele todo para que pueda salir todo lo que no sea de Dios. Porque yo no quiero saber más nada de esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Y más si voy a hacer liberación y todas esas cosas, sinceramente no quiero. Amén. Lo que sí que en mi iglesia no se practica la liberación, eso es lo que me preocupa.
Sí, sí. Por eso ya Dios le puso a usted allí para que le ayude al pueblo que necesite y quiera. Entonces, usted con el permiso de sus pastores también, comentarle que esta persona necesita una oración, usted me permite orar por este discípulo y adelante, siempre con la guía del Señor. Amén. No sé si Mari levanta la mano allí, alguien más que quiera compartir. Es parte de su personalidad, hermana Nancy. Si usted es estilista, entonces es por eso que el Señor le mueve a esa área de ver, así de ser detallista. No es que sea algo malo en ese sentido, ya que es su profesión. Pastora, y esto no es que no sucede solo a un hombre o a una mujer adolescente. Los adolescentes también. No, y por eso hablábamos que viene ya desde la concepción. Desde la infancia, en la adolescencia. Ya. Yo que tengo adolescentes y por ahí hay cosas que yo enseguida digo que no, está mal. Sí, sí. Y ahí donde yo empiezo ya a notar y ahí acá. Claro. Y es que no se quiere someter, ¿verdad? A los padres, ahí ya hay un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Y más que van acompañados con ese espíritu. Sí, en mi caso está él, mi varón, que quiere ropa cara, que se quiere vestir así, que se quiere vestir así. Vanagloria. Sí. Sí. Vanagloria, por así decirlo. Sí. Y hay que ir cortando ya, en el nombre de Jesús. Profeta Yajaira, ¿quieres compartir algo? Sí, pastora, Dios le bendiga, hermana. Amén. Este género de espíritu maligno es bien engañoso y bien difícil de atacar, porque cuando las personas se dan cuenta, ellos tienen la forma de empezar a contaminar a todos los demás en contra de la persona que lo identifica. Entonces tienden a dividir la iglesia. Es bien delicado y solamente los pastores son los que tienen la autoridad para confrontar este tipo de espíritu. Y una de las cosas que hace es que ataca a los profetas, porque los profetas lo pueden ver, ¿verdad? Y pueden ver su mover, cómo se está dando, y tienden a querer destruir los profetas. Amén. Era mi aportación. Amén. Voy a compartir mi pequeño testimonio en cuanto a este espíritu. Estaba un día yo orando. Era un sábado, un viernes, no, era un sábado. Estaba en la tarde orando, sentía mucha opresión, lloraba sin parar. Entonces, como tengo mi grupo que me ayuda también en liberación, yo le llamé a la profeta Troconis, que ella es de Venezuela. Le dije, por favor, ore por mí. Entonces, ella empezó a orar, yo empecé a sentir la presencia de Dios y me arrodillé, empecé a orar y el Señor me mostraba en visión 3 serpientes frente a la iglesia y se abre la puerta de la iglesia y entra una serpiente enorme como de pitón. Entonces yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué significa, Espíritu Santo, esta serpiente? Y él me dice, desánimo. Entonces sube por todo la mitad de la iglesia, donde está el pasillo que divide las 2 sillas, y sube por arriba del techo. Entonces yo, por más que yo hacía guerra espiritual, te corto la cabeza, te vas fuera, no se iba. Y las serpientes seguían quitando la lengua. Y mi esposo estaba un poco enfermo. Él tomó un medicamento porque le quería agarrar la gripe. Y yo le decía, saca la lengua, le decía. Sigue sacando la lengua. Entonces ese sábado yo le comenté a la iglesia, visto en visión esto. El viernes, un día antes, la hermana que nos iba a hacer la división viene con una cara larga, no me habla, en las ministraciones ella no se acerca. La hermana al otro día me cuenta, era sábado que yo conté la visión, esa hermana no apareció el sábado, domingo tampoco no apareció. Yo le dije a las hermanas, vengan, voy a compartirle algo, le dije. Me dice la hermana, pastora, ¿qué está pasando? Me dice.
Y ahí ella empiezan a contarme, ¿verdad? Me cuentan lo que ella estaba empezando a decir. Entonces, cuando yo le descubrí al espíritu en visión, no apareció más en la iglesia. No porque yo le haya confrontado, pero el espíritu demoníaco sabía que yo le descubrí. Fue tan tremendo, todo pasó muy rápido. Ese domingo esa mujer juntó a un grupo de personas, a los más débiles de la fe, juntando así a más de la mitad de la iglesia y yendo a quitarnos el lugar de la congregación. Él enviaba mensajes a todos los del grupo, blasfemando, calumniando, mintiendo, todas las cosas mis cosas íntimas que yo le comenté, hablando mal de mis hijos, de mi esposo, burlándose del don de sanidad que mi esposo tenía. Hay como un mover allí. Fue tremendo. Cuando yo escuchaba los audios de esta mujer, mi cabeza era como que iba a explotar. Yo sentía una opresión. Pero antes de eso yo sentía en mi espalda que me estaban hablando. Es un don que el Señor me dio, el don de discernimiento que siento cuando alguien habla mal por mí. Entonces esta mujer en ningún momento dio la cara. No se acercó a la iglesia. No hizo nada. Y cuando teníamos que confrontarle, yo le dije a mi esposo, no vamos a hacer eso, le dije. Vamos a dejar así las cosas. Porque como decía la pastora Clarice, si yo voy y le digo, vamos a un dime y direte. Y si la gente del mundo está allí, va a escuchar, va a ser un chismerío. Entonces ella por todo el barrio, por toda la ciudad, dijo que somos falsos profetas, que robamos, ¿qué es lo que nos inventó? Sin tener temor a Dios. Y yo ahí me doy cuenta y digo, ¿cómo nos van a tener temor de hablar si juntos trabajábamos para el Señor? Veía cómo el Señor libertaba, cómo el Señor nos usaba y hasta ese punto se dejó engañar. Fue tremendo. Yo nunca tuve una pelea con esa mujer. Inclusive días anteriores hice una liberación y me dice el espíritu demoníaco, me dice, te quieren sacar tu corona. Y yo le dije, ¿quién? El que está más cerca de tu corazón. Y yo pensaba que era mi mamá. No me pensaba que iba a ser esa mujer con la cual yo liberaba en la iglesia, estaba conmigo, le tenía como una amiga, como una hermana, le abrí mi corazón en tantas cosas. Entonces, después de un rato que pasó todo eso, era como una película, no nos esperamos con mi esposo. Y todos los días está en nuestra oración esperando, ¿verdad?, la justicia de nuestro Dios poderoso, porque Él dice en su palabra, mía es la venganza, Él se encargará. Si yo como humana dijera, voy a hacer justicia por manos propias, todos los audios en el cual ella calumnia sobre nuestro nombre, yo pudiera denunciarle fácilmente, pero no lo hice, esperé en la voluntad del Señor. Hasta ahora yo no tengo odio en mi corazón, no tengo una amargura. Puedo hablar, acordarme los momentos que estuve con ella, compartiendo, tomando unos mates, riéndome, charlando, momentos alegres. Pero de acordarme de cosas así, de lo malo y diciéndole odio, no siento en mi corazón. Porque Dios también pone un amor por ellos, por las almas, ¿verdad? Amamos las almas, pero tengamos cuidado de los que están a nuestro lado. Y había sido esta mujer, decía que ella era la encargada de la obra. Imagínense, ella era la que, ¿y qué hizo? Juntó a un grupo débil, los reunió, ella quedó encargada del lugar y ella dice, pastorea ahora las almas. Imagínense. Entonces es todo un tema, mis hermanos, que tenemos que estar en alerta. No tener amigas es lo importante, no tener amistad. Va a ver con quién podamos abrir, pero podamos discernir en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor traiga sanidad sobre la amada iglesia, que podamos limpiar nuestro corazón diariamente, examinarnos, Señor, en que si yo ya estoy faltando a la autoridad, si yo ya estoy siendo chismosa, calumniadora, si estoy hablando en contra de mi hermano, son síntomas de que el espíritu de Jezabel está operando ahí en mi vida. Tenga que examinarme todos los días. Amén. Si alguien más quiere compartir algo y luego ya cerramos. Sí, pastora, bendiciones.
yo quería compartir un poco referente a lo que está comentando ahorita, ¿no? Yo les contaba las veces anteriores que también nosotros tuvimos divisiones, y entre esas divisiones las personas se unieron, se empezaron a unir ellas y empezaron a tener actividades aparte en sus hogares, y poco a poco nos dimos cuenta de que pues sí, lo que tenían planeado era hacernos divisiones, y ahorita eso fue lo que hicieron. Y ahorita que usted está compartiendo eso, ¿no? De que dejarle todo en las manos de Dios, nosotros como pastores sí nos dolió mucho, porque al que no trabaja con las almas, o al que no trabaja evangelizando, yendo a darles alimento, no pueden entender por lo que como pastores pasamos, ¿no? Sí. Y le quiero hacer corta a la historia verídica que sucedió, pues no historia, sino más bien sucedió. Estas personas que estaban en la división se llevaron a caminar a la iglesia, y al final, sí es cierto, lloramos, le dejamos todo en las manos de Dios, y lo que vino sucediendo fue muy trágico y muy triste. La familia que empezó con la división eran amigos de nosotros, y el esposo al final siguió él y ella hablando, comunicándose, yendo a visitar a las familias y todo, y el hermano al final murió, le dio un cáncer, murió, y me dolió mucho porque pues sigue siendo humano, ¿no? Claro. Y lo trágico en que terminó todo eso. Entonces yo siempre a lo que yo digo, ¿no? A los de la iglesia, a los miembros, tengamos cuidado. David, a pesar de que Saúl cometió error, ¿no? Dijo, Dios me libre de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Hay veces que hablan sin tener fundamentos, y es triste porque no se dan cuenta que lastiman la obra de Dios, no nomás a nosotros como pastores, sino que a los demás que están ahí. Y es triste, ¿no? Que al final, tarde que temprano, mi pastor que nos formó años atrás tenía un dicho que decía, Dios nunca paga los días viernes. Es triste decirlo, pero sí es cierto. Lo que siembramos es lo que vamos a cosechar, y es triste, ¿no? Que lo que salió de su boca de estos hermanos pues no fue nada bueno, y a la larga pues Dios hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Con dolor de nuestro corazón. Eso es lo que yo quería compartir, pastor. Amén, amén, así es, la justicia de Dios llega siempre, amén. Entonces es importante dejar en las manos de Dios y limpiarnos nuestro corazón. Amén. ¿Alguna persona más que quiera compartir alguna experiencia? Si se sintió identificado, dijo, hay ese espíritu en mi vida, necesito renunciar. Yo, pastora, quería comentar bueno, ahorita me di cuenta que el espíritu de Jezabel influyó mucho en la casa de oración aquí en México, se le dice casa de oración, donde nos reunimos. Me doy cuenta de que pues sí, ahí entró el espíritu de Jezabel en todas las situaciones. La casa de oración se canceló, cada hermano se desvió, algunos hermanos de plano ya no regresaron, andan pues ahora sí que en el mundo, algunos pocos son los que quedaron, pero yo creo que ahí nos faltó a nosotros como humildad, nos faltó entrar más en una relación íntima con Dios. Creo que llega a suceder cuando no están bien, cuando los líderes, a Dios. Ese es mi pequeño comentario. Amén, amén. Gracias, hermana. ¿Me puede abrir su cámara, Adolfo González? ¿Quién es esta persona? Blanca Rosales también, por favor. Blanca Rosales.
Griselda, Chile. Pastora Laura. Pastora. Disculpe, ¿no? Sí, Le sí. hablo. Hablando no sabe mi cuñada, que sabe que capaz que ella no entiende manejar mucho el teléfono. Ya. Su hijita y capaz, porque no le entiende mucho, no sé cómo será. Por eso capaz que no le abre la cámara. Bueno. Disculpe que yo intervenga ahí. Amén. Bueno. Vamos a orar entonces en esta tarde pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados, renunciando también así a todo espíritu que ha estado allí operando en nuestras vidas. Digámosle al Señor, Señor Jesús, en esta tarde te pedimos perdón por todos nuestros pecados, aquellos que ofenden tu santo y bendito nombre. Límpianos de todas nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, ser firmes en tus caminos. Renunciamos a todo espíritu de Jezabel, de crítica, de chisme, murmuración, contienda, división, legalismo, envidias, engaños, celos, mentiras, toda falsa espiritualidad, a toda calumnia, a toda blasfemia, a toda ignorancia, a toda duda, a toda vanagloria, a toda adivinación. Y mis antepasados han practicado la brujería, el ocultismo, la santería. Perdónanos, Señor. Renuncio a todo temor, a toda opresión, a toda depresión, a toda perturbación, a todo lo que opera en el alma que no provenga de ti. Me desligo de toda unión que opera con Jezabel, sea la reina de Saba, sea cualquier espíritu que esté operando allí de adulación, de lisonjería, de palabras, Señor, que no provienen de ti, a toda conmiseración, a toda apatía, a toda pereza espiritual, a toda rebeldía en contra de mis autoridades, en contra de mi cónyuge, a toda hipocresía, también a Asmodeo, a la lujuria, a la lascivia, a la inmundicia, a todo espíritu que opera en la parte sexual. Límpiame y purifícame. Pasa, Señor, el carbón encendido por mi boca. Limpia mi boca, Espíritu Santo. Limpia mi mente. Limpia mi corazón. Hoy desecho toda mentira de mi vida y me declaro libre en tu nombre. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu perfecto amor que echa fuera el temor. Hoy declaramos, Señor, que todas ligaduras, todas uniones, todas cadenas, todo grillete empieza a ser roto por el poder, Señor, de tu sangre preciosa. Hoy ellos están revestidos, Señor, con toda la armadura espiritual, prestos para seguir adelante, Señor. Empieza a ministrarle, Señor, todo espíritu que está operando en su cuerpo. En el nombre de Jesús sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús, todo lo que está en el vientre, todo lo que está en la cabeza, todo lo que está en los ojos, todo lo que está en la boca, todo lo que está en la nariz, todo lo que esté allí en las articulaciones, en los huesos, en todos los sistemas. Ellos sean libres por el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, empieza a tocar, empieza a ministrar. Ángeles poderosos de tu reino, ángeles que ministren, empiezan a tocar estas vidas. Echo fuera la incredulidad, la duda, la falta de fe, a todo espíritu de
de Grecia, todo espíritu que, Señor, quiera razonar en lo sobrenatural, sea atado y echado fuera para el abismo. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Espíritu, perdón por aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han desilusionado. En esta hora también que nos perdonen por todo el daño que le hayamos hecho. Soltamos perdón en esta hora. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros perdonamos la ofensa de otro, también tú nos perdonas. En esta hora, Señor, desarraigamos de nuestro corazón todo resentimiento, todo enojo, toda amargura, toda ira, todo lo que nos provenga de ti en esta hora, y nos declaramos, Señor, en victoria, sanos y libres por el poder de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mis amados. Gracias por